Ah, Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos una sesión especial porque contamos con María García con nosotras y con nosotros y vamos a comentar su libro. Es un libro del que, bueno, pues yo creo que podemos extraer muchas lecciones para nosotras, para nosotros. Este texto se publicó en Granada recientemente, en el 2020, y quiero un poco presentar bueno, se llama Políticas del Amor, y se titula, y quiero presentar de manera muy sencilla a María. Eh, María se tituló de licenciatura en la Universidad de Murcia, eh, siendo profesor suyo, no sé si su tutor, pero cuando menos sí su profesor Antonio Campillo, amigo de, pues cuando menos de Dora y mío y de muchos otros, un compañero querido, y de doctorado en la Universidad de Granada. Allá se formó con Luis Sáenz. No sé, Dora, si tú conoces a Luis. sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, lo Bueno, él es conozco. también un amigo muy querido con el que hemos tenido contacto. Él estuvo en México, vino a dar un curso, en fin, los dos, pues, colegas queridos. María había pedido una beca de postdoc y se la habían concedido para venir con nosotras. O sea que íbamos a contar con su participación en nuestro seminario, pero bueno, pues la pandemia viene a cambiarlo todo. Me estaba preguntando ahora si podría, pues como recuperar esa beca que consiguió en principio, pero parece que va a tener que volver a competir otra vez para poder venir a hacer el postdoc con nosotras. Bueno, la sesión de hoy, pues lo que vamos a hacer es darle la palabra primero a María un ratito, el tiempo que ella considere que necesita para hacernos una exposición general de sus planteamientos en el libro. Y después le vamos a dar la palabra a Fernanda Vega. Creo que ya todas tenemos su documento. Si alguien no lo tiene, por favor que avise. Eh, Ella hizo pues prácticamente una reseña, así más que un comentario breve, hizo una reseña completa del libro. Yo creo que le gustó por lo que pude ver en ella. Y pues esperamos que se publique, pues quizá en claves del pensamiento, porque es un buen texto. Tendrá que adaptarlo a los criterios de la revista, pero pues ya está, Fernanda. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario ni nadie quiere hacer ninguna otra pues, presentación de bienvenida, pues le damos la palabra a María. Bienvenida. Hola Maite y hola a todos. Bueno, aquí buenas tardes, allá buenos días en México. Encantada de estar con todas y con todos vosotros. Muchas gracias a Maite por invitarme y por el interés con mi libro, con este libro Políticas del Amor. Y muchas gracias también a Fernanda por esa reseña que también estaré encantada de leer, o bien cuando salga o si me la quiere hacer llegar, porque pues me ha hecho mucha ilusión, ¿verdad? Bueno, yo me he hecho unas notas un poco de eso, de las líneas generales del libro, intentando que no se me escape ningún tema, ninguna cuestión. Pero bueno, si Maite en algún momento ve que me alargo demasiado, lo que sea, me dices y voy acortando o lo que sea. ¿Vale? Nada, encantada de estar aquí, de verdad muchas gracias por vuestra lectura del libro y luego cuando termine pues abiertamente vamos comentando, debatiendo y charlando sobre las ideas que queráis o que os hayan resonado por ahí. Bueno, paso un poco a ver las notas que me he hecho para esta sesión. Bueno, tengo que decir que tengo que agradecer, ¿no?, a la editorial de la Universidad de Granada y a la colección de pensamiento y ensayo por haberme publicado el libro. Y el libro, ya desde el principio, ¿no?, pues constituye una especie de respuesta a Jacques Derrida y a otra obra de Jacques Derrida, que es Políticas de la Amistad. Si mi libro es Políticas del Amor, el libro de Derrida es Políticas de la Amistad. También es una respuesta a gran parte de las teorizaciones de lo político y de lo impolítico, este término impolítico que no estoy segura de que designe algo muy afortunado, que lo trajo Roberto Espósito, ¿no? Y bueno, como digo, es una respuesta a estas teorizaciones de lo político, lo impolítico que han venido tras Derrida y que a mi modo de ver no habrían sido o no se habrían dado en los mismos términos sin la deconstrucción de Derrida.
y me refiero pues a Jean-Luc Nancy, a Roberto Espósito y a Giorgio Agamben, ¿no? A los que trato de recorrer en sus aspectos fundamentales, en lo que tiene que ver con el concepto de comunidad y de comunidad política. Una respuesta que se articula mediante la distinción de dos ontologías. Una distinción que es casi como un tipo ideal, ¿no? En el fondo también hay encuentros de estas dos ontologías en algunos autores, ¿no? Pero trato de distinguirlas y de ponerlas en claro, en concreto entre una ontología del sentido y una ontología de la fuerza. Es decir, entre un modo de pensar el ser y el ser con, que pasa por la aprehensión cognoscitiva, por la comprensión, por el sentido, y otro modo de entenderlo que, en cambio, pasa por la cuestión de las intensidades, de los afectos, de las interafecciones diferenciales. Creo que son dos modos en que el pensamiento de la diferencia ha transcurrido, el primero de la mano de Derrida y el segundo de la mano de Deleuze, fundamentalmente, aunque también Foucault, etc. Y como quiero señalar y señalo en el libro, también de Joshua Tree. Y ahí en esa ontología de la fuerza descubrimos que no todo pasa por la comprensión, ni siquiera por esa comprensión diferida que propone Derrida desde su filosofía de la diferencia, sino que también hay lo que pasa por la afectación. Además, que solo a través de ella, de la afectación, de los afectos, de la interafección, la comprensión misma puede transformarse y es capaz de pensar aquello que no ha pensado todavía, ¿no? Como diría Deleuze, toda esta cuestión del inconsciente en Deleuze, inconsciente maquímico, de fuerzas, de deseos, de torrentes liminales. Bueno, iré poco a poco ahí, ¿no? En la primera línea de la ontología del sentido, que tendría en cierto modo como precursora Derrida, aunque podemos remontarnos más atrás en el tiempo, y también lo señalo en el libro, pues a través de la fenomenología de Husserl, la Heidegger, o a los orígenes mismos de la filosofía con Platón. Como digo, esta línea de la ontología del sentido, ahí ubico en lo que se refiere al pensamiento político e impolítico a Nancy, Espósito y Agamben. Es decir, la comunidad desobrada de Nancy, la comunitas de Espósito y la comunidad que viene de Giorgio Agamben. En este sentido, el concepto de comunidad desobrada o desobrar la comunidad en Nancy supone interrumpir la venida presencia del sentido de las comunidades, interrumpir la definición, de manera que se evidencie que la única esencia de las comunidades y del ser humano es la existencia del ser con. Un ser con conformado de singulares plurales, es decir, de singulares abiertos, siempre con, y cuyo rasgo fundamental sería estar expuestos los unos a los otros, ¿no? Expuestos, puestos ahí fuera y en contacto. Por su parte, la comunidad de Espósito quiere constituir una resistencia a lo que él denomina paradigma inmunitario, es decir, a la protección de la vida contra sí misma, contra su propio crecimiento, a partir, dice Espósito, de la expropiación de lo que es más propio al sujeto, es decir, la expropiación de su propia subjetividad, expropiar la representación del sí mismo que separa y aísla de los otros y con los que estamos, esos otros, con los que estamos en deuda. Estamos en deuda a la hora de constituir nuestra propia subjetividad, ¿no? Ser deuda con, deuda incalculable, sería esa propuesta de Espósito. Y por último, como he sabido, Agamben, que busca la afirmación de la vida, de esa vida cualquiera, del cual sea, frente a la relación de bando en la que la vida es atrapada por el poder soberano, que la culpabiliza y la somete a la excepción, a un campo de concentración ubicuo y devenido paradigma de lo político. El cual sea de Agamben, esa figura, es una vida sin cualificar, sin definir, una vida cualquiera, cual sea, cuya potencia es potencia del no pasar al acto, de no investirse a través de los poderes de lo constituido para permanecer en un constituyente liberado de todo abandono y de toda sujeción. Bueno, eso muy rápidamente, yo analizo esas tres posiciones
trato de explicarlas de forma más o menos pormenorizada en el libro y llego a la conclusión de que, tal y como es la intención de estos pensadores, son posiciones inoperantes, es decir, que dejan intacta la realidad, que no buscan tanto los resortes de su transformación como su deconstrucción absoluta, hasta llegar a una despresencia radical de sentido, es decir, hasta llevar al extremo o radicalizar a Derrida. Consiguen, por así decirlo, una afirmación estática que, a mi modo de ver, nos deja desarmados. Es una deconstrucción radical que no ofrece alternativas, porque cualquier alternativa, cualquier forma de constitución de lo político va a traicionar siempre esa comunidad, esa comunitas originaria, esa vida absolutamente inocente, y entonces no deja nada para que podamos hacer nada, ¿no? E intervenir en la realidad de lo dado y de lo constituido. Bueno, volviendo a Derrida, y ya que digo que el libro trata de ser una respuesta a él, sucede aquí que, a mi juicio, lo político no puede pensarse solo en términos de sentido. Las comunidades humanas, y específicamente las comunidades políticas, no dependen en su emerger y en su operar solo del sentido que se les otorgue, de la definición o del discurso que las envuelve, sino también y más fundamentalmente del modo en que se distribuyen las fuerzas, así como de la cualidad de las mismas. Esta es esta ontología de la fuerza, ¿no? Multiplicidades de fuerzas en interacción diferencial que producen a cada paso nuevos aspectos, nuevos modos de afectación, de afectar y de ser afectados. Ellas discurren por debajo del sentido y lo gestan en su condición de posibilidad del sentido que le demos a lo constituido, de las palabras que le pongamos, de cómo lo comprendamos. Y aquí se encontraría, como digo, esa segunda ontología, una ontología de las fuerzas, de la interacción diferencial, en la que situó a Deleuze, a Bataille, y que del mismo modo podemos rastrear hacia atrás de la mano de Nietzsche, de Spinoza o incluso de Heráclito. Antes de meterme ahí, porque es ahí en esa ontología de las intensidades, de los afectos, donde entra de lleno la cuestión de Eros y también de caos, y por tanto de estas políticas del amor, todavía creo que hay que decir algo más sobre Derrida, porque la Diana de mi libro es la misma que la Diana que sostiene Derrida, ¿no? Cualquiera que se haya acercado a Derrida sabe que uno de sus objetivos principales de la deconstrucción es el desmantelamiento de las identidades fuertes, de las identidades cerradas, que se pretenden plenas, sin resto, y que trabajan por la eliminación de todo resto, es decir, de todo elemento diferencial que pueda perturbar su perfección y su orden. Identidades, por lo demás, que se construyen, a juicio de Derrida, a base de oposición, de polemología, ¿no? En el caso de lo político y de esa obra, Políticas de la Amistad, estaríamos ante la dicotomía sostenida de forma fuerte por Carl Schmitt, que es jurista vinculado al régimen nacionalsocialista alemán, la dicotomía amigo-enemigo, pero que Derrida localiza y dice que había recorrido toda la teorización y la praxis política de Occidente desde Platón y Aristóteles. O sea, no está solo en Smith, ¿no? Bueno, se podría decir que en Derrida pensar lo otro de lo que él denominó logocentrismo occidental, lo otro, como segundo término de esos dualismos jerárquicos generados por el lenguaje de la filosofía que nace en Grecia, de aquello denostado, lo otro de la voz, de la oralidad del logos, le lleva a pensar al otro. Si lo otro de la oralidad, del fonologocentrismo, era la escritura que él convierte en archiescritura, lo otro del amigo, del falologocentrismo, es el enemigo que él, a mi modo de ver, convierte en un archienemigo. Es decir, para Derrida no hay amigo que no guarde un ineludible diferir respecto del concepto de amistad. Y por tanto no hay relación singular que pueda adecuarse al concepto de amistad si por tal concepto entendemos una idealidad perfecta, sin resto.
Entonces no hay amigos perfectos, no hay amigos ideales, no existe la amistad perfecta. El fantasma del enemigo se cuela por doquier. Dos frases recorren la obra de Derrida, ¿no? para mostrar esta sombra, esta presencia del amigo a la vez siempre despresente, siempre desplazado, siempre diferido, indecidible, que es la frase de Aristóteles, o amigos míos, no hay ningún amigo, y la frase de Nietzsche, o enemigos míos, no hay ningún enemigo. Doble aporía, la del sabio que se dirige a los amigos para decirles que no hay amigos, y la del loco, Nietzsche, que se dirige a los enemigos para decirles que no hay enemigos. Y cómo entender esa aporía desde Derrida. Bueno, un poco lo que he comentado, ¿no? Amigos y enemigos, al presentarse, difieren. Difieren de los amigos otros, de los amigos de otros, también de los amigos pasados y de los amigos futuros. No son los mismos, nunca son los mismos. No son los mismos rompe ya con una premisa que Aristóteles dio acerca de la constitución de la amistad perfecta, de la amistad virtuosa, que es la premisa de la semejanza. Los amigos lo serían por semejanza, porque son semejantes, porque tienen algo en común. Los enemigos, por tanto, lo serán por desemejanza, por diferencia, porque no hay nada en común con ellos y de ese modo ponen en cuestión nuestra propia mismidad. Derrida, en cambio, va a introducir la diferencia y la diferencia, ¿no? Está ahí el concepto de diferencia y de différence, en el seno de la amistad y, por tanto, a la enemistad misma dentro del seno de la amistad, extendiéndola y desactivando de ese modo toda pretensión de amistad perfecta, de amistad ideal, de amistad sostenida sobre lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿puede haber amigos sin semejanza? ¿Puede haber amigos donde no hay nada en común? ¿Donde solo hay diferencia? ¿Donde solo hay diferir? La respuesta de Derrida es que sí. Sí, si pensamos en una amistad por venir, una amistad no ideal, que no violenta la otredad del otro, su singularidad en tanto que hay alteridad radical, ¿no? Ahí se cuela un poco también Levinas en Derrida. Porque, y esta sería la pregunta, ¿quién decide cuál es la semejanza que nos une o la desemejanza que nos desune? ¿Quién impone ese común sobre el que se construye la amistad? Y entra aquí la cuestión política, la cuestión de la decisión que binariza, que escinde y que enfrenta. Entra ese decisionismo y esa teología política de Carl Schmitt, amigo-enemigo, a la que Derrida dedica los capítulos centrales de su obra, ¿no? Pero antes de Schmitt, como ya he dicho, en lo que se refiere a lo político de la amistad, en la historia de la filosofía, ya encontramos ese intento eficaz y violento por estabilizar la amistad, por acotarla y acotar así la comunidad política. La polis, lo sabemos, era el lugar de los ciudadanos, hombres no esclavos y no extranjeros, hombres cuyo padre común era Zeus, ¿no? Cuenta Derrida, hermanos pues de un mismo padre divino. La amistad virtuosa, y virtud tiene que ver con virilidad, excluye desde el principio a las mujeres, inscribiendo la isonomía, la igualdad ante la ley, sobre la igualdad en el origen, en el nacimiento de los griegos en tanto que griegos, y en masculino. La semejanza atravesando la amistad refuerza el vínculo a través de la fraternidad, del vínculo de sangre, vínculo homofílico. Y entonces surge una pregunta que no está tal cual yo la planteo, no está tal cual os la voy a decir, ¿no? Pero que recorre todo el texto de Derrida, y que es dónde queda la sororidad, dónde la comunidad de las hermanas y de las amigas, ¿no? Es esta cuestión del falologocentrismo que dice Derrida. Además, como demuestra la historia, toda la historia, la que se ha hecho con mayúsculas y la que se hace con minúsculas, la fraternidad no parece evitar el fraticidio, ¿no? Esto es lo que ve Derrida. Es decir, el enfrentamiento entre los hermanos, la guerra civil sería, ¿no? en Carl Schmitt, ¿no? Más bien al contrario, porque, como dijo Nietzsche en el Zaratustra, mi mejor amigo es mi peor enemigo, ¿no? Es decir, no hay semejanza o amistad por semejanza lo bastante fuerte que no pueda hacer estallar
la amistad y hacer que se convierta en su contrario, en enemistad. Pero esto sucede con más probabilidad cuanto más busquemos y pretendamos la semejanza, cuanto más busquemos y pretendamos lo mismo en el otro, mi mismidad en el otro, en la alteridad. Y por eso dice Derrida, la pureza del pólemos o del enemigo, mediante la que Smith pretende definir lo político, permanece inencontrable. No hay tal pureza. Buscarla, forzar lo singular para llevarlo a esa pureza polemológica, tratando de definir al amigo desde su contrario, desde lo que él no es y se le opone, es una operación que está llena de negatividad, de negación de la alteridad radical, y además implica la propensión al querer dar muerte, a la eliminación del enemigo. Pero es que si la amistad no es decidible, como trata de mostrar Derrida, si se encuentra diferida, si no es posible tal pureza, entonces esta propensión al querer dar muerte se vuelve ubicua hasta el punto de volverse incluso contra el amigo, contra el hermano, contra nosotros mismos. ¿No? Y aquí sí que voy a citar un pequeño parrafito de Derrida que me parece muy importante en este sentido. Dice, no hay amigos sin esta posibilidad del dar muerte que instaura una comunidad. Solo podría amar con amistad a un mortal expuesto al menos a la muerte llamada violenta, es decir, expuesto a ser matado eventualmente por mí. Y por mí en la amancia misma, de manera esencial y no por accidente. Amar con amor o con amistad significaría siempre puedo matarte, puedes matarme, podemos matarnos. Juntos o el uno al otro, la una a la otra. Así, de cualquier manera, estamos ya posiblemente, pero esta posibilidad es justamente real. Aquí está parafraseando a Carl Smith, ¿no? Y su real mobilis, que esa posibilidad real del dar la muerte, del decidir la guerra del amigo y del enemigo. Estamos ya muertos el uno para el otro. Y continúa, y lanza una hipótesis como una necesidad, ¿no? Tras esa propensión al dar la muerte. Hipótesis pues, dice, ¿y si otra amancia, de amistad o de amor, solo se ligase a la afirmación de la vida, el feeling más allá de lo político u otra política para amar, otra política de amar? Bueno, pues de ahí surge el título de mi libro, ¿no? Otra política de amar, políticas de amor. Y esta política del amor, esta política de los afectos, es lo que a mi modo de ver yo identifico que recorre los textos de Josh Bataille, desde ese otro paradigma, desde esa otra ontología, que es una ontología de la fuerza, de las intensidades, de los afectos. Y con Bataille inicio mi respuesta a Derrida. No solo a Derrida, como dije también a Jean-Luc Nancy, a Roberto Espósito o a Georges Agamben, ¿no? Que también nos traen esta propuesta alternativa a la teología política de un Carl Smith, ese amigo-enemigo, con su comunidad de sobrada, con su comunitas o con su comunidad que viene, ¿no? Que son como los tres conceptos respectivamente que tienen. Y que, a mi modo de ver, beben de Derrida, pero llevándolo al extremo de la deconstrucción absoluta y de la despresencia absoluta, ¿no? Y dejándonos una cierta inoperancia, una cierta impotencia, ¿no? Esa potencia de no de la que habla, por ejemplo, a Agamben. Y también trato de responder no solo con Bataille, también con Gilles Deleuze, ¿no? Porque entre ambos, entre Deleuze y Bataille, encuentro vínculos conceptuales fuertes. Dentro de la diferencia de los dos autores, es más el único lugar en el que Deleuze se refiere a Bataille, es un pasaje muy cortito en el que de hecho él un poco muestra su desacuerdo con Bataille y no vuelve a él nunca más, ¿no? Bueno, pues yo los pongo en diálogo y encuentro vínculos conceptuales fuertes que creo que llevan a un diálogo fructífero entre sus conceptos a través de esta ontología de la fuerza. Además, a Bataille creo que hay que volver y ponerlo en valor porque él renueva el vínculo en ese ser con de las comunidades y de lo político, atreviéndose a resignificar determinados arcanos del pensamiento político tradicional y que son neurálgicos. Y además hacerlo,
no lo podemos olvidar, en tiempos de auge y de cristalización de los fascismos y los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Y me refiero sobre todo a la cuestión del concepto de soberanía. Entonces la respuesta de Derrida sigue teniendo como diana, ¿no? Como ya dije, este binarismo bélico, hostil, que discrimina, que excluye, que abandona y que se sitúa en el núcleo de infinidad de violencias. Este binarismo, esta oposición, pero que a mi juicio no es solo una cuestión de logos, de discurso, de palabra, de definición, de sentido, ¿no? De esa oralidad griega de la que decía Derrida no podemos salir del lenguaje del logo, sino que también es una cuestión de fuerzas, de afectos, de afectaciones. Y la cuestión es que desde el poder, bien sea desde el poder que aspira a instituirse, bien desde el poder ya constituido, la cualidad de las fuerzas binarias es una cualidad negativa, ¿no? Que solo sabe negar al otro. Negarlo desde un tipo de afectación que promueve aquello que decía Spinoza de las pasiones tristes y que también por eso mismo hace padecer a los pobres. No obstante, lo esencial de este tipo de afectación, binaria, excluyente, es que cualquier posibilidad transformadora queda cortocircuitada de raíz porque lo que hace es demarcar los límites de lo posible, de los que son y de los que no son y no deben ni pueden ser. Es decir, de las fuerzas o los afectos que no valen nada, de los que son considerados disolventes, esos que no deben afectarnos y por supuesto que no debemos producir porque son caóticos y conducen al caos. Frente a ellos, frente a estos afectos caóticos, disolventes, pues las fuerzas del orden, homogeneizadas y homogeneizantes, ordenadas y ordenadoras, ¿no? Ahí está la disyuntiva, una disyuntiva que además en la cuestión metafísica decía Deleuze que es esa alternativa que nos imponen, y aquí cito tres líneas, dice, esa alternativa que nos imponen, o bien un fondo indiferenciado sin fondo, no ser informe, abismos sin diferencias y sin propiedades, o bien un ser soberanamente individuado, una forma fuertemente personalizada. Fuera de ese ser y de esa forma no queda sino el caos. Bueno, pues ¿cómo pensar sin esta disyuntiva excluyente y tramposa, a mi modo de ver? ¿Cómo salir del amigo y del enemigo? Y también del orden y el caos en términos de exclusión, de bien y de mal. Y entonces se trata de pensar otra ontología para otra política, capaz de recoger la diferencia, de pensarse y de ejercerse desde la diferencia. Y esto lo hace Derrida mediante esa filia diferida, esa amistad diferida o amistad por venir. Pero a mi modo de ver no habremos conseguido gran cosa si a su vez no somos capaces de pensar las fuerzas que están detrás de la emergencia de las definiciones, del sentido, de todo lo constituido, como una urdimbre intensiva y cambiante. Porque no hay ninguna relación con la alteridad, a mi modo de ver, a mi juicio, que no se geste en esa trepidación de los afectos, en un constante afectar y ser afectados, en esas miríadas de intensidades que nos atraviesan, que atraviesan al ser con, de manera que cualquier sentido que otorguemos, cualquier definición, cualquier constitución, va a ser siempre segunda. Como ejemplo, ¿no? Si consideramos una determinada relación con la alteridad de amistad o de simpatía o de indiferencia o de cariño, todo eso, ese sentido que le damos, es el resultado de todas esas afectaciones cambiantes que van discurriendo a lo largo del tiempo. Y como acontecimiento emerge el sentido que le damos. Entonces, las fuerzas afectos son natura naturans, ¿no? Este concepto también de Spinoza, del sentido. Y el sentido es solo un efecto de posición de ese bullicio interafectante que siempre está desbordando el sentido, ¿no? La relación cambia, pasa de la simpatía a una amistad profunda, de la amistad profunda a de repente una indiferencia y nos alejamos, ¿no? Pues esto también pasa con la cuestión de las comunidades políticas y del sentido que les demos y de los nombres que les pongamos. Entonces el sentido, claro, varía de un contexto a otro, de un tiempo a otro, como diría Derrida, pero si lo haces porque en tal contexto y en tal tiempo las fuerzas, los afectos, el modo de afectación, de afectarnos, el modo en que se vinculan,
y se mueve en esos afectos, es distinto. Y esto es, creo, justo lo que quiso traer Bataille con su erotismo maldito, ¿no? Con este eros transgresor y maldito que Jos Bataille pone en juego, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? Eros como un torbellino de un juego de fuerzas, un torbellino interafectivo que nos pone en variación, que pone en variación al sentido, que pone en variación aquello que ya sabemos, que además es incalculable, un desborde no instrumentalizable. Sabéis que él tiene sus dos principios, el principio de derroche y el principio de utilidad, ¿no? Y Eros está de este lado de este principio de derroche, de exuberancia no calculable, y por tanto que excede cualquier vínculo con la conciencia y con sus pretensiones de cierre, de identidad, de permanencia, de autoconservación, de fronterización con respecto a la alteridad, que nos puede transmutar, ¿no? En esa interafección. Entonces es un eros que hiere y que abre. Eros por el cual dice Bataille, en la cuestión política, dice: la soberanía no es el ejercicio de un mando, sino siempre rebelión. Soberano, por tanto, no es un ente, un pueblo cerrado y homogéneo, siempre idéntico a sí mismo, que delimita sus posibles y se fronteriza tras ellos, sino que soberana es la diferencia, la posibilidad transmutante que una y otra vez golpea los límites de lo posible, abriendo grietas donde solo creíamos que había muros infranqueables, ¿no? Soberano sería este eros, que no es instrumento en la búsqueda de ideales, como sucede, ¿no?, en el mito de Platón, del banquete, sino que es un eros hijo de caos, como en la cosmogonía de Hesíodo. Eso es lo que trato también de traer en el libro, ya casi al último capítulo. Entonces no es el eros platónico, que además es hijo de la penuria, de Peña y de Poros como astucia conseguidora para llegar, ¿no?, al ideal, sino que es este hijo de caos, ¿no? Y es hijo de caos, y aquí es donde empiezo también a vincular con Deleuze, porque asumir este movimiento diferencial de los afectos, de las fuerzas afecto, supone también la eliminación de toda trascendencia. Es decir, no habría ningún principio ordenante fuera del propio movimiento interafectivo, de esa trama movediza que fluye como una melodía en el entre de las alteridades y de la que no sabemos cuál va a ser su siguiente nota, ¿no? No hay un principio ordenante que esté fuera. Es como diría Deleuze, un rizoma. Un rizoma es una estructura sin jerarquías, sin troncalidad, sin centro, que tiende líneas de fuga, que escapa a las codificaciones, que escapa a los dispositivos que atrapan y que conducen, ¿no?, al deseo por unos cauces y no por otros, y que desborda todos esos dispositivos y codificaciones forzando su transformación. Esto es a lo que también Deleuze llamó caosmos, ¿no?, una autoorganización o una organización inmanente que además es autocreadora de nuevos posibles, ¿no?, de posibles imposibles, inesperados, en la medida en que no estaban contemplados en ninguna codificación previa, en ninguna constitución, en ningún dispositivo previo, ¿no? Es como lo imposible necesario, esas lágrimas felices de Bataille, o ese extremo de lo posible también del que habla Bataille en su Suma Ateológica, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de la soberanía como rebelión y como creación. Bueno, y este caosmos interafectivo, gestante de nuevos sentidos, de nuevas definiciones, de nuevos tableros de juego, de nuevas constituciones, institucionalidades, no puede confundirse con lo que se ha venido llamando en la filosofía política tradicional, pues, un momento constituyente. Sí, por él se entiende justamente eso, ¿no?, un momento que queda en el pasado, que funda y que en su fundar se mantiene casi como un mito ordenante, como esa trascendencia intocable, fuente emanadora de todo lo demás, de todo lo constituido. Porque este caosmos interafectivo acontece a la vez, simultáneamente, con lo constituido, con lo dado, con los dispositivos dados. Es como en Deleuze un infinitivo de los verbos,
¿no? Es un constituir, que está siempre deviniendo, que está siempre en autotransformación, que expresa aquello que no cesa, que no se detiene, que pertenece al pasado solo en la medida en que lo renueva, en que lo actualiza, y que pertenece al futuro solo en la medida en que está abierto a más diferencias, ¿no? Es un acontecimiento, ¿no? El concepto de acontecimiento que expuso en Deleuze en el libro, en su libro Lógica del sentido. Entonces, lo constituido, el régimen de la normalidad, de los posibles acotados, convive con esta dimensión excesiva en que los deseos afecto se van escapando y fuerzan transformaciones, fuerzan a lo instituido a dar respuesta. Por eso las instituciones, esta es otra idea que recojo en el libro, han de ser, como las ideas en Deleuze, que son ideas problema, han de ser instituciones problema. Es decir, capaces de recoger la problematicidad de ese exceso, de responder. Y por eso son solo siempre las instituciones, lo constituido, el sentido, son solo soluciones provisionales, precarias, que siempre van a estar excedidas por una actividad instituyente que no se detiene, que no sacraliza las reglas y que en ese sentido podría ser una especie de democracia insurgente, democracia salvaje, este es un concepto que trae a Ben-Sur, por cierto, y que no deja nada a esa teología política del amigo y el enemigo porque se basa en esa producción de más diferencia, ¿no? Y esa teología política, además, cuyo rasgo principal es el miedo a la vida, al cambio, a la multiplicidad, ¿no? Y a la afirmación de la diferencia hasta el final. Por tanto, Eros y Caos, los dos siempre al margen de lo político, siempre denostados, Eros y Caos. El primero, Eros, nombraría esas fuerzas afecto, esa profusión deseante sin fin, que atraviesa toda relación con la alteridad, hiriendo las identidades, nuestra identidad, mostrando nuestra herida ontológica, esa apertura irrebasable, y caos como esa natura naturans, ese movimiento inmanente sin nada trascendente que lo guíe y creador de más diferencia, ¿no? Esas serían las dos condiciones de posibilidad de la comunidad que traigo en este Políticas del Amor. Y para mostrar esto, y bueno, no me queda mucho para acabar, pero si me estoy alargando demasiado, Maite, en cualquier momento me puedes cortar o cualquiera de vosotros. Está perfecto, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Bien, para mostrar esta cuestión de este Eros, sobre todo, ¿no? Habría que analizar algunas cuestiones en torno a Jos Bataille, ¿no? En concreto, en torno a cómo se ha leído su obra. Su obra es muy heterodoxa, tiene poemas, tiene ensayos, tiene escritura confesional, tiene novelas. Entonces, a Bataille siempre se le ha pensado o bien como un teórico esteta del erotismo, o bien de la mano de Nancy Espósito Agamben, como un pensador de esa comunidad impolítica. Pero nunca se han conectado de manera sistemática estas dos caras, ¿no? Como si hubiera alguna especie de tabú en hacer de Eros una condición de posibilidad de lo político. Eros, el amor, solo puede reinar en el mundo privado de los amantes y a lo sumo ser expresado a través del arte, ¿no? Esta es una de las críticas que le hace precisamente Nancy a Bataille. Nancy diría la comunidad de Bataille, la comunidad bataileana, es una comunidad de amantes y artistas, privada, y por tanto no llega a situarse en esa perspectiva fundamental, trascendental del ser con, de la apertura de un ineliminable con como posibilidad para desactivar las comunidades cerradas, sobradas, violentas, ¿no? que a juicio de Nancy han poblado Occidente. Y bajo esa especie de tabú en torno a Eros, creo que se han dejado olvidados determinados pasajes de la obra de Bataille que yo creo que son fundamentales y en los que se muestra que Eros es a la vez una instancia ontológica y política, ¿no? Ontológica y política. Ontopolítica, que lo que trataría es de pensar el ser con, lo en común, no ya desde el sentido, como estaría en esa línea Nancy a través de Derrida. De hecho, Derrida le dedica un libro entero a Nancy, ¿no? Y podemos encontrar referencias cruzadas,
no ya desde el sentido, ni siquiera desde ese sentido diferido, ¿no? La difference y la difference, sino desde los afectos, desde las afectaciones que desbordan y nos ponen en variación, ¿no? Y que ponen en variación la subjetividad y los cuerpos, ¿no? Afectos fuerza. Literalmente dice Bataille, torbellinos energéticos. Esto es literal de Bataille, ¿no? Que nos desbordan, fraguándose en una suerte de ese caos, ¿no? Y aquí me surge otra vez Deleuze, turbulento, que nos hiere, que nos violenta, que nos hace y nos deshace sin que lo podamos apresar y detener, ¿no? Entonces es un ser que se ha abordado desde la complejidad, y hay mucho de las ciencias de la complejidad, tanto en Deleuze como también en Bataille, y la apertura al exterior, ¿no? Aprenderlo, captar esta infinidad de traspasos, de devenires, de afectaciones, dice Bataille que es la ilusión de la conciencia representativa, de la subjetividad que erige al sujeto como baluarte de una permanencia, de una identidad que en el fondo es ficticia y que es fruto del miedo a la muerte, fruto de la pulsión de sobrevivencia, ¿no? Ese miedo al cambio, al devenir. Y aquí se situaría lo que él llama una moral del ocaso. Moral del ocaso, una condición servil, de esclavitud, de aquel que no ama, sino más bien de aquel que trata de dominar, ¿no? De dominar en lugar de amar. Y dice Bataille, la humanidad persigue dos fines, uno de los cuales, negativo, es conservar la vida, evitar la muerte, y el otro positivo es aumentar su intensidad. Es esa intensidad acéfala, de ese monstruo acéfalo, que es una figura que él trae, ¿no? El monstruo acéfalo, que al final nombra también esta cuestión de que no haya jerarquías, ¿no? Acéfalo, sin cabeza, sin jerarquía, de esta retícula, red de afectos, que la que se encontraría la posibilidad de pensar una soberanía distinta, una soberanía otra, ¿no? Una soberanía que no pase por el establecimiento violento de identidades fuertes, sino que haga de la diferencia firmada hasta el final su centro de gravedad. Una soberanía, esto también es literal de Bataille, sin padre, sin patria y sin patrón. Entonces, en Bataille se da eros y no filía, es decir, afectos y no sentidos, o sentidos que también son afectos, que también afectan, ¿no? Para una comunidad de deseos en interafección, ¿no? Y que es fuente inacabable de transformaciones, de rebelión, de esa autopoiesis inmanente que nos ofrece. Bueno, entonces, como digo, este Eros de Bataille, que yo creo que él no lo hace explícitamente, sabéis que él da vuelta muchas veces a las metáforas platónicas, la metáfora eleológica del sol, de la vista, etc. Y que yo creo que también da vuelta, aunque no lo hace explícitamente, pero es lo que yo trato de hacer, como si lo hiciera él en el libro, en mi libro, en Políticas del Amor, es dar vuelta al relato platónico del banquete, ¿no? Sobre Eros. Ese Eros que es ese instrumento para llegar a plenitudes ideales y sustituirlo por esa erótica creadora, y que además en Bataille tiene también la virtud de no dejarse apresar por la axiomatización capitalista. Axiomatización, que es un concepto de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, pero que tiene que ver con ese principio de utilidad, de instrumentalización, de producción y de autoconservación de Georges Bataille, ¿no? Entonces, esta cuestión de la axiomatización capitalista, ¿no? Que atrapa los afectos a través del dogma de la rentabilidad, de la competitividad, y que hacen de la vida, de los afectos, de los deseos, cálculo y deuda, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? La axiomatización capitalista reduce los afectos y los conduce hacia la rentabilidad económica, simbólica o de reconocimiento. Se los apropia y los modula, los dosifica y los cosifica según los nichos de rentabilidad, y a mi modo de ver constituye uno de los modos en que se
desetan los caudales interafectivos y acaban adquiriendo esa cualidad hostil, cuasi bélica de la competitividad, ¿no? Competimos con el otro y hasta competimos con nosotros mismos. Y así, como decía Derrida, por cierto, nos convertimos en nuestro propio enemigo. El principio ordenador capitalista es este de la rentabilidad, que conduce los afectos por unos caminos y no por otros, y esa meta de la rentabilidad inacabable nos hace entrar en el régimen de una deuda que nunca podremos terminar de pagar, porque la pagamos con el deseo mismo, con los afectos que son inagotables, tan inagotables como el propio capitalismo neoliberal que se nutre de ellos, ¿no? Entonces aquí estaría el primer tipo de colapso soberano, como esta apropiación deseante que lleva a cabo el capitalismo, ¿no? Y que Bataille también se enfrenta a él, armado de ese principio de derroche frente al principio de utilidad y de instrumentalidad. Pero también otro colapso soberano se muestra cuando miramos la dinámica institucional totalmente codificada y cerrada, a la que solo podemos asistir como espectadores, ¿no? Entonces las instituciones que he dicho antes debían ser instituciones problema, que recojan, que cambien, que recojan todo ese diferir de los afectos, de los deseos, se cierran, ¿no? Y solo asistimos a ellas como espectadores. Ese cierre de lo molar, del concepto de lo molar que diría Deleuze, ¿no? Y por último, algo quizá más peligroso, más sutil y más inquietante, que es una producción deseante, una producción de afectos, de formas de afectar y de ser afectados, que en lugar de buscar más diferencia, lo que busca es el allanamiento de toda diferencia, ¿no? Y aquí es donde entra la pregunta fundamental de Deleuze, que es ¿cómo es posible desear el fascismo? Esta pregunta que yo creo que hoy sigue en pie y creo que nos habla de otra cara de ese colapso soberano, de esa detención de la producción, el acogimiento y el cuidado de las diferencias, ¿no? Un deseo que quiere su propia represión, ¿no? Desear el fascismo. Y bueno, termino ya con una cita de Deleuze, en la que además creo que se contrapone esa cuestión de la necesidad de lo imposible, ¿no? Que he dicho antes, de la ruptura de los límites de lo posible, con ese colapso soberano que muchas veces, demasiadas, es promovido desde lo constituido para autoconservarse intacto y para no cambiar, ¿no? Y dice Deleuze, siempre existe en la utopía, como en la filosofía, el riesgo de una restauración de la trascendencia y a veces su afirmación orgullosa, con lo que hay que distinguir entre las utopías autoritarias o de trascendencia y las utopías libertarias, revolucionarias, inmanentes. Pero precisamente decir que la revolución es en sí misma una utopía de inmanencia no significa decir que sea un sueño, algo que no se realiza o que solo se realiza traicionándose. Al contrario, significa plantear la revolución como plano de inmanencia, movimiento infinito, sobrevuelo absoluto, pero en la medida en que estos rasgos se conectan con lo que hay de real aquí y ahora, en la lucha contra el capitalismo y relanzan nuevas luchas cada vez que la anterior es traicionada. La palabra utopía designa, por lo tanto, esta conjunción de la filosofía o del concepto con el medio presente, filosofía política. Esta es la cita con la que quería terminar, con esta diferenciación, ¿no?, entre las utopías autoritarias o de trascendencia, esto de la trascendencia que hemos dicho, y esas utopías libertarias, inmanentes, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión del rizoma, de la autoproducción, de la autopoiesis, y que también sobrepasa esta cuestión de traicionar una comunitas, una comunidad totalmente deconstruida, que es a lo que nos lleva esta cuestión de Expósito, de Agamben y de Jean-Luc Nancy. Y bueno, creo que con esto ya termino. No sé si he hablado demasiado No, está poco. perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Has hecho un esfuerzo grandísimo de concentración de los ejes fundamentales de tu libro.
y me parece que es, en fin, como todo un panorama para nosotros, porque además yo creo que toca varios de los trabajos de muchos de los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes. Eh, Sandra ha levantado la mano varias veces. Quiero, Sandra, si no te importa, darle la palabra primero a Fernanda para que exponga y luego ya pasamos al turno de preguntas de todos para no romper un poco con el ritmo. ¿Te parece bien o prefieres preguntar de una vez? Pues es que luego pasa que levanto la mano y terminan así dándole la palabra a No, otra. no te preocupes. La primera que va a tener la palabra eres tú, Sandra. Pero Les encanta dejarme hasta el final. no, la primera vas a ser tú. Nada más vamos a seguir un poco el orden. Si te parece, le damos la palabra a Fernanda, por favor, para que haga su comentario y luego seguimos con las preguntas de todos y todas. Sí, bueno, pues voy a empezar, María. Creo que yo también hice algo parecido a lo que hiciste tú de como sintetizar las ideas principales de tu libro, pero pues lo voy a leer aún así, ¿vale? Muy bien, te agradezco un montón. La verdad es que me gustó muchísimo como todo tu libro y sobre todo también tu pluma. Muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Políticas del amor de María García Pérez. Resistir para Deleuze es afirmar la vida, la diferencia misma. Resistencia como proceso creador de mundos posibles, tal vez afectos no subjetivados, que nos permiten ponernos en relación con otros modos de ser, animales, plantas, océanos, minerales. Políticas del amor fulgura una línea de fuga en donde se relacionan diversos pensamientos con el único objetivo de encauzar una voz que nos posibilite escuchar todos los rumores, gritos, tartamudeos del pensamiento, aquellos que constituyen una vida. Y aquí cito a la Pujade, un gran grito silencioso que no se las agarra con tal o cual aspecto de la axiomática, sino con la lengua entera, con el organismo entero, con la historia, con el capitalismo entero, con su organización de la miseria, con todas sus formas de desposesión, de mutilación. Se las agarra con los fundamentos mismos. Cierro cita. María García Pérez reflexiona en torno a las democracias actuales, sus prácticas excluyentes, jerárquicas y desiguales, con el objetivo de sacar a la superficie el fundamento ontológico de las mismas, una imagen del pensamiento arborescente que erige un fundamento trascendente, a través del cual distribuye lógicas binarias, dialécticas excluyentes y afectos esclavizantes. Esta imagen de pensamiento es lo que permite la noción clásica de soberanía y la configuración de los estados-nación modernos que, en palabras de María, cito, se encuentran hoy desbordados por las lógicas capitalistas. Cierro cita. Pero la filósofa no renuncia al concepto de soberanía, sino que lo intenta resignificar, desplazar de aquellas prácticas de la negación del otro y reconstruirlo desde otra lógica, otra relación, otra imagen. Políticas del amor pone en cuestión toda una tradición de pensamiento que ha entendido la soberanía como proceso de identidad y contradicción, identidad de un sujeto, de un pueblo o de una comunidad que entra en contradicción con diversos modos de ser que se le oponen. Aquello negado se expresa como lo minoritario, mujer, niño, animal, existencias que son presupuestas de hecho como fuerzas aberrantes para el rostro del hombre blanco de la razón occidental. María García Pérez vislumbra el lazo intrínseco que existe entre la construcción de la soberanía y la negación de lo diferente. Lo anterior le permite reflexionar y repensar la posibilidad de otro mundo posible que no responda a las prácticas actuales. Para deconstruir esta noción de soberanía, precisa dialogar con la filosofía política, Roberto Esposito, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, los cuales retoman la filosofía heterogénea de Bataille, pero también retoman el análisis crítico de Jacques Derrida en torno a la noción de soberanía y la relación que ésta guarda con el concepto de filia griego. Lo anterior, como afirma la filósofa, les permite construir una nueva teoría de la comunidad, la cual, al rechazar la noción de soberanía, imposibilita a su vez toda forma práctica de lo político. La filósofa española pone en cuestión la primacía que se le ha otorgado a la conciencia como única legitimadora de los fenómenos. A través de un análisis de la filosofía derridiana, vislumbra cómo el método deconstructivo tiene por objetivo desbordar dicha conciencia y hacer visible la potencia del diferir.
Fonologocentrismo como aquel paradigma en el cual se ha fundamentado toda la filosofía occidental. Sin embargo, cito a María, se desprende que, desde el inicio, esta es una cuestión eminentemente política, porque lo que está en juego en Platón siempre es la forma ideal de la polis, la cual expresa sin ambajes la demofobia del filósofo. Esta preeminencia de la foné se mantiene y se hereda a lo largo de la historia de la reflexión filosófica. Cierro cita. Lo anterior nos permite comprender por qué la autora retoma la archiescritura derridiana como aquello que logra saldar los agravios del fonologocentrismo. Esta ya no remite a la presencia de una conciencia, sino que nos comprende a través de la errancia del diferir y diferar a la vez, movimiento perpetuo que trunca la integridad del sentido y su presencia. Y cito a Derrida en el libro de María. La diferencia es lo que hace que el movimiento de la significación no sea posible más que si cada elemento llamado presente que aparece en la escena de la presencia se relaciona con otra cosa, guardando en sí la marca del elemento pasado y dejándose ya hundir por la marca de su relación con el elemento futuro, y constituyendo lo que se llama presente por esta misma relación con lo que él no es. No es absolutamente, es decir, ni siquiera un pasado o un futuro como presentes modificados. Desde este posicionamiento podemos comenzar a comprender el alcance político de la tesis del filósofo, la cual pondrá en juego tres conceptos fundamentales: justicia, amistad y democracia. La justicia será la deconstrucción misma, poner en cuestión todos los ideales, mientras que su crítica al concepto de amistad pondrá a la luz la dupla amigo o enemigo que ha constituido el pensamiento político occidental desde Platón a Carl Schmitt. El proceso de fraternización es la herencia que hasta la fecha sigue funcionando en los actuales Estado-nación. Este permite definir y legitimar quién es bárbaro y quién civilizado. Siguiendo a María García y a Deleuze, se puede afirmar que dicho movimiento funciona a través de una imagen del pensamiento trascendente, que afirma la identidad a través de la negación de la diferencia. Ontología identitaria y acción negadora. Lo políticamente otro, en palabras de María, es aquel que se me opone existencial y ontológicamente, sin el cual, sin embargo, no soy. Cierro cita. La deconstrucción de la dicotomía amigo y enemigo nos permite vislumbrar lo que Jacques Derrida define como archienemistad, la contaminación de la enemistad a todo ámbito político. Tal movimiento dicotómico llega a su máxima potencia con Carl Schmitt. Su teoría política identifica la soberanía con un proceso discriminativo. El soberano es aquel que tiene el poder para declarar el estado de guerra, o como se ha pretendido nombrar, estado de excepción, el cual niega la condición humana de aquellos que se le oponen. Abro cita. Como hemos visto, la hipótesis derridiana parte de la necesidad de evitar aquella schmittiana posibilidad real de la muerte del enemigo, porque ella ha revelado también la posibilidad real de la muerte del amado e incluso de mí mismo. El paramigo-enemigo conlleva la autodestrucción y en el fondo a la imposibilidad de cualquier amistad, de cualquier comunidad. Cierro cita. Derrida nos fuerza a pensar lo político de otro modo, sin la existencia de un enemigo, sin la identificación de lo negativo, a pesar de sus confusiones entre filia y amor, como afirma María, ya que como se vislumbra en Políticas del Amor, abro cita, eros y filia han de ser distinguidos cuidadosamente. Cierro cita. A partir de aquí, María García rastrea el pensamiento del impolítico y se relaciona con otra construcción de comunidad. En Jean-Luc Nancy, la comunidad tiene la cualidad de anarquía originaria, la apertura infinita en donde existe la emergencia de un mundo que surge a cada instante, en el contacto y la exposición de la piel. Abro cita, lo más profundo es la piel. En este sentido, la soberanía es nada porque queda diferida, repartida. Por tanto, se deslegitima toda producción de un sujeto soberano y se reconstruye otra noción de justicia. En palabras de Nancy, abro cita, la justicia es, por tanto, la remisión a cada existente de lo que le pertenece según su creación única, en su coexistencia con todas las otras creaciones. Cierro cita. La comunidad desobrada construye otra forma de justicia, lejos de toda violencia. Nuestra libertad entonces ya no es solo un efecto de la distribución de un fundamento legislador y trascendente.
El concepto de comunidad desobrada y el concepto de comunismo literario en la filosofía de Jean-Luc Nancy nos permiten observar la influencia de Jacques Derrida. Y la literatura como irrupción del lenguaje mítico desobra la obra, deteniendo la esencialización que se produce a través del lenguaje. Como afirma María, ella es despresencia del sentido por su infinito reparto y apertura. Diferir de la consumación del sentido de la comunidad que acomete su radical apertura, impidiendo el cierre de su presencia plena. Resistencia frente a la muerte del otro, del heterogéneo, pero también resistencia de la propia comunidad a su acabamiento. Cierro cita. La filósofa española concluye de cierta forma que tanto Derrida como Nancy siguen pensando en términos de sentido y presencia. En Derrida, la presencia fracturada o incompleta no deja de prometer su advenir, no puede despresentarse sin a su vez presentarse, mientras que en Jean-Luc Nancy se trata aún de dar sentido, del ser en común. Políticas del amor tiene como pretensión construir otra imagen del pensamiento. Para ello se vuelve necesario salir de la ontología del sentido, desplazarnos de la filia presupuesta en el pensamiento a otro tipo de relación, otro tipo de amor, otra mancia política, eros intensivo. Roberto Esposito, por otro lado, retoma la dupla de Jean-Luc Nancy, obra de sobra, para desarrollar sus comunitas inmunitas, la cual sigue la línea de la ontología del sentido diferido. Sin embargo, María apunta que mientras que en el filósofo francés se puede notar una marca existencial en su filosofía, en Esposito notamos argumentos biopolíticos de gran relevancia. Biopolítica, comunitarismo e impolítica serán los puntos centrales en su pensamiento. La dupla antes mencionada ensambla su esquema biopolítico, su doble faz positivo y negativo. Y abro cita de María, la impolítica se sitúa así como punta de lanza dispuesta a herir la inmunitas, la biopolítica de la negatividad. Destripando sus engranajes últimos, pone de manifiesto lo que aquella quiere impedir, la plena afirmación de la vida que, en su contagio, en su vertiginosa infestación, pone en cuestión la legitimidad de los modernos Estado-nación para los que la comunidad ha de ser exorcizada. Cierro cita. Como afirma la filósofa española, Roberto Esposito es deudor de Foucault, pero más aún de Deleuze, ya que al retomar el concepto de devenir impersonal del filósofo parisino, el pensador italiano logra crear un lazo entre política y vida. Pero ya no se tratará de la vida humana que se opone a la vida animal, tampoco de la vida en su especificidad biológica o natural. Se trata de una vida como inmanencia pura, relación de lo diferente con lo diferente. Esta premisa será para Esposito aquello que le permita combatir la biopolítica negativa. La vida para él ya no pertenece al bios ni a la zoe, sino que excede a ambos. Un amanecer, un anochecer, brisna de viento, oleaje vital. Por otro lado, Giorgio Agamben reflexiona en torno a las zonas de indiscernibilidad entre zoe y bios. Él recupera el concepto de Dasein heideggeriano, aquel animal capaz de aburrirse y de en su aburrimiento aprehender su pura potencialidad. Cierro cita. Pero tal y como lo afirma la autora, Agamben va más allá de Heidegger, le da la vuelta. En consecuencia, se debe andar en la cuestión de esta posibilitación que, manteniéndose pura, sin actualización, sin remisión a lo ente, es la esperanza de una vida liberada del artificio por el cual ha tenido lugar la biopolítica y la relación de bando. Vida como un dejar ser a la vida misma lo que ella sea. Cierro cita. En resumen, el pensamiento de Agamben es una apuesta posthistórica en la cual la vida desnuda, la animalidad del hombre ya no quedaría inscrita en su instancia negativa, ya no hay jerarquía entre bios y zoe, se vuelven indiscernibles. Apertura del diferir, en donde cualquier existencia merece la vida. Este viaje nómada del pensamiento nos lleva a un punto central. En Políticas del Amor se vuelve a fundamentar pensar la comunidad ya no a través de la tradición impolítica, sino a partir del acontecimiento de les batailles. Esto nos permitirá reflexionar lo político en términos de cosmunidad. Como afirma la filósofa, abro cita, pero en la cosmunidad lo que se afirma, sin embargo, hay que insistir en ello, no es la vida, sino la diferencia misma, pueblo por tanto vinculado a la creación, a la novedad que trae el advenir de la diferencia. Cierro cita, pueblo por venir.
El sentido en su diferir se entiende aquí como el efecto de un movimiento que conecta fuerzas heterogéneas y que es el reverso de toda comunidad constituida. La reflexión se desplazará de las formas en las que el sentido se distribuye en las comunidades cerradas, las cuales, como se ha visto, son violentas, excluyentes y jerárquicas, a la génesis de comunidad como expresión de una constitución ontológica intensiva. La ontología de la fuerza pretende encontrar la génesis de las organizaciones micro y macrofascistas a través del análisis de las fuerzas activas y reactivas. María García Pérez nos muestra la posibilidad de otro tipo de análisis, pero también la potencia para crear otro tipo de comunidad. Una comunidad que no cierre sus márgenes a la diferencia, sino que tenga la capacidad de afirmarla sin renunciar al concepto de soberanía, como lo hizo la tradición política. La soberanía se transformará en un espacio-lugar en donde es posible una insurrección permanente. De esta forma se abandona la noción de soberanía clásica que ha funcionado como una herramienta de opresión que legitima por derecho los sistemas políticos actuales. Dialogar con la ontología de la fuerza a partir de Deleuze y Bataille nos permiten conectar el ejercicio del pensamiento con diversas anomalías de la tradición filosófica occidental, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Heráclito, incluso Simondon, para encontrar conexiones rizomáticas que nos permitan, en palabras de María García, una erótica maldita, donde se conectan heterogéneos de territorialización que recupera la multiplicidad, el simulacro. Cierro cita. El simulacro es pieza clave en la nueva forma de soberanía que se intenta construir, ya que este es la expresión de lo diferente. La filósofa recupera la inversión del platonismo en Deleuze para hacer patente que en la teoría de las ideas platónicas se comienza a instaurar el mundo de la representación. La distinción modelo-copia le otorga a la copia un estatuto de participación que la valida como pretendiente de la idea. Esta primera distinción justifica el proceso de identidad-semejanza, pero por otro lado, la distinción copia-simulacro justifica la legitimidad de la idea como fundamento. Esta selección de lo legítimo e ilegítimo se vuelve posible gracias al mito circular platónico, el cual intenta neutralizar la diferencia, negar al simulacro por parecer maléfico, desviado, contradictorio. Por tanto, la distinción y distribución de los seres en Platón funciona a partir de una pretensión no solo ontológica, sino también moral, y por lo tanto política. En este sentido, invertir el platonismo consiste para Deleuze en afirmar el derecho de aquellos simulacros, de aquellas diferencias. El simulacro no será ya una copia degradada, sino una potencia positiva. La filosofía de Deleuze y de Bataille sacan a la superficie entonces este movimiento del simulacro que hace patente, en palabras de María, abro cita, la totalidad incontable y no utilizable de las series compuestas por innumerables cursos de intensidad autoorganizada de forma inmanente en virtud de las síntesis disyuntivas, inversión de los mundos platónicos que otorga a los simulacros un papel originario y necesario. No hay fenómeno, no hay sentido sin intensidad. No hay identidad sin diferencia. Cierro cita. Esta ontología intensiva funciona bajo otra forma de hacer cuerpo, pero también bajo otra producción de afectos, y por tanto expresa un deseo que no representa ni carece, sino que en su movimiento inmanente produce lo real. Cuerpo sin órganos, plano de inmanencia. Se desplaza todo dualismo, no hay jerarquía de la mente sobre el cuerpo, pero tampoco del cuerpo sobre la mente. La individuación será entonces un continuo vaivén de multiplicidades intensas y extensas. Múltiples fuerzas y múltiples cuerpos conformarán un individuo. Retomando Spinoza, la forma de individuación deleuziana funcionará a través de una afirmación de la potencia en la existencia, capacidad de afectar y ser afectado. Podemos comprender la individuación bajo esta forma colectiva que hace de un individuo de grupo. Por tanto, todo proceso de individuación será colectivo. En este sentido, todo encuentro nos enlaza con un ámbito político. Pero ¿bajo qué tiempo trabaja esta forma de colectividad, o como Deleuze lo nombra, cosmunidad? En palabras de María García, abro cita, el tiempo iónico no es un tiempo medida, no se reduce a las coordenadas en las que suceden los fenómenos.
tiempo que ya no queda subyugado al espacio o a la mera traslación de los cuerpos, siguiendo a Bergson y su concepto de duración. Este tiempo intenso es pura creación. Aún más, ya no se trata solo de evitar una concepción espacializada del tiempo en la que éste solo se mide cuantitativamente, sino que desde esta perspectiva el espacio mismo se temporaliza, haciéndose espacio cualitativo de transformaciones diferenciales, spatium intensivo. Cierro cita. Esta forma de temporalidad, que es retomada de la duración bersoniana, le permite a Deleuze posicionarse en la esfera de lo cualitativo. Es ahí donde la natura naturans se constituye en la natura naturada y viceversa. Simultaneidad entre lo extenso y lo intenso, inmanencia. El proceso ontológico en Bataille acarrea una forma de pensamiento mismo. El ejercicio de pensar es un no reposo, un continuo desgarramiento y cuestionamiento con el afuera. El desborde de lo real sin reconciliación, erosofía. Bataille recupera el concepto de acción que se desplaza fuera de todo ámbito representativo y fuera de toda lógica amo-esclavo. A través de Nietzsche, el filósofo encuentra otro modo de soberanía que se teje a través de una acción sin pretensión de nada, es decir, juego vital o gasto improductivo. María García afirma que la dimensión ético-política de Bataille se desvincula de toda concepción estatal de soberanía que pretende conservar un territorio y la permanencia de un orden, pero también toma distancia del liberalismo burgués, abro cita. Bataille imputa tanto a Schmitt como a la burguesía liberal el delito de trabajar solo en pos del sostenimiento de lo dado, no dejando espacio para la genuina soberanía, para el advenimiento de la desbordante sobreabundancia transgresora. Cierro cita. Políticas del amor nos permiten entrever nuevas formas de pensar entonces la comunidad, pensar en términos de erotismo, es decir, transgredir la filia del pensar, trastocar la buena voluntad del pensador e incluso tal vez el sentido común. El erotismo transgresor de Bataille es interpretación transformadora e interafectante, en la que nada de lo implicado en él queda al final, igual a sí mismo y en que la propia comunidad se gesta de continuo. Abro cito. El ser mismo, como dijimos, es amante. Este erotismo nos habla pues de la comunicación con el otro y con lo otro del ser, desde una perspectiva ontológica. Él es conexión con lo desconocido, con la diferencia. Cierro cita. Frente a un pensamiento de esclavitud, la dimensión problemática y erótica en el filósofo francés le permite a la filósofa española construir una nueva forma de soberanía, una soberanía de pensamiento y de relación con la alteridad. En conclusión, podemos comprender por qué María García Pérez en Políticas del Amor tiene la necesidad de retomar tanto a Bataille como a Deleuze. Ella logra recuperar la ontología como dimensión necesariamente política para pensar la comunidad a través de la pluralidad. Pluralidad en donde se vuelve posible una comunidad erótica que transgrede los márgenes de lo visible y lo enunciable, afirmando otros encuentros. Eros transgresor, que arranca la carencia del deseo. Políticas del Amor es un grito filosófico en términos deleuzianos que afirma y crea a través del pensamiento. Expresión interafectiva que nos fuerza a pensar otros modos de crear comunidad, de hacer filosofía e incluso tejer redes con la no filosofía. Dejarse afectar y ser afectado, escapar de las molaridades subjetivas de los propios microfascismos, es decir, constante fuga y escape, creación continua de un pueblo por venir. Política afectiva en donde sea posible otro modo de amancia, otro mundo posible. En palabras de Deleuze, abro cita. El ser amado vale por el mundo que envuelve. Sus ojos nos parecerían piedras y su cuerpo un trozo de carne, si no expresase un mundo o mundos posibles que es posible desplegar. Amando, yo me sitúo en el mundo posible expresado por otro, conquisto un devenir no humano, me vuelvo posible para ese otro. Y ya. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Ahora que nos comente María qué le pareció. Bueno, muchísimas gracias. Has hecho un análisis y un recorrido muy exhaustivo por todas las ideas y por todos los autores que voy tratando en
en la obra, ¿no? Desde, bueno, desde también la cuestión del tiempo, ¿no? Que yo no la he tocado en mi exposición, ¿no? Pero esta cuestión de Aion, de Cronos, que está en la lógica del sentido de Deleuze, pero que conecta con Bergson y con el concepto de duración en Bergson. Decir, y que por eso yo lo he comentado antes, ¿no? La cuestión de las ciencias de la complejidad. Ilya Prigogine, que fue premio Nobel de Química y uno de los teóricos científicos de las ciencias de la complejidad, se inspiró mucho en Bergson, en este concepto de duración, para entender la temporalidad como una temporalidad de creación, y a su vez Deleuze cita bastante a Ilya Prigogine cuando habla del tema de las bifurcaciones, entonces está muy bien traído todo el tema de la temporalidad, porque en el fondo es central. Luego también toda la cuestión de la inversión del platonismo, ¿no? De la cuestión de la subida a la superficie de los simulacros que han sido totalmente excluidos, violentados, que es la diferencia pura, ¿no? Los simulacros en el esquema platónico son esos que no pueden, no caben en la polis, ¿no? Y como Deleuze, también en lógica del sentido, los trae a la superficie. Dice, hay un gruñido, un estrépito de los simulacros y hay que hacerlos subir a la superficie. Bueno, pues esas son las intensidades diferenciales que gestan, ¿no? y que traen el sentido. Y ese es el acontecimiento. Entonces, esto también está muy, muy bien traído. Todo el recorrido que has hecho por Agamben, por Espósito, es decir, también con lo que has dicho, ¿no? De Espósito y de la biopolítica. Por eso digo que también hay cruces entre la ontología del sentido y la ontología de la fuerza. Cuando en Espósito y en Agamben hay biopolítica, es porque también hay injertos de ontología de la fuerza que vienen fundamentalmente de Foucault y de la biopolítica de Foucault, ¿no? Entonces, eso también está ahí. Esa distinción entre eros y filía, que es lo que me parece fundamental. Y esta cuestión con la que has empezado un poco, que he apuntado también esto de resistir, ¿no? Para Deleuze resistir, afirmar la vida, y has dicho plantas, animales, minerales, etcétera. Efectivamente, en Deleuze hay esta cuestión del intercambio de naturalezas, donde la comunidad no es solo una comunidad humana. Entonces, en tiempos tan necesarios de una perspectiva ecológica, cuando precisamente el capitalismo está dando muestras de colapso en los límites de la Tierra y del planeta, pensar una comunidad también en términos de esos seres no humanos me parece fundamental, ¿no? Y esto también, en cierto modo, lo está haciendo Bruno Latour, Donna Haraway, ¿no? Tienen ahí también algunas cuestiones en este punto. Y nada, darte las gracias porque me parece un recorrido magnífico, que no te has dejado nada fuera, que podrías haber hablado tú sola aquí en este seminario sobre mi libro, porque vamos, me ha parecido perfecto y de verdad que te doy las gracias. Gracias a ti, María. Que cuando tú expusiste, como que dije, oh, no, yo hice lo mismo que ella hizo, pero... No, pero bueno, pero tú señalaste algunas cosas que yo me dejé, con lo cual yo creo que nos hemos complementado ahí muy bien. Y nada, si sale publicado y tal, pues si me lo podéis enviar al correo o así mismo tal cual lo tienen, me lo podéis enviar para que lo tenga, porque me ha hecho un montón de ilusión también. Que más que una reseña me has hecho una nota crítica, o sea, me has hecho es extenso, está genial. Muchas gracias, de verdad.